El método de la investigación. Reúne dos rangos distintivos, ya que indica cómo deben hacerse las cosas y cómo desarrollarse la ciencia. Pero también es analítico, porque como su nombre lo indica, analiza y escribe la ciencia, la metodología e investigación. Requiere pasos que permiten al que esté investigando alcanzar su meta u objetivo. Estos pasos contribuyen a la metodología que valora y analiza los métodos a seguir una investigación. Paso número 1. Define los problemas que deseas estudiar. 2. Definir el objetivo de la investigación, por lo que debemos estudiar lo que es útil, es decir, para qué es. 3. Determina lo que quieres encontrar. 4. Buscar la mayor información relacionada con el tema de tu investigación. 5. En caso de estudiar un acontecimiento social, en cuál de los partícipes, por ejemplo, un suceso en tu comunidad, tu experiencia y del resto de las personas son puntos de datos de información. 6. Para realizar los datos de información que obtengas, es probable que utilices una herramienta matemática o instrumentos estadísticos. 7. Analiza el contenido obtenido y elabora un informe de tu investigación. Para realizar una investigación debemos seleccionar el método adecuado. A continuación les mencionaremos cada uno de los métodos y un ejemplo de ellos. Método analítico. Se basa en dividir un todo en sus elementos, por la necesidad de conocer la naturaleza del objeto que se estudia. Revisando cada uno de ellos, lo anterior facilita reconocer más sobre el objeto que se estudia, nos lleva a comprenderlo y a compararlo. Método deductivo. Parte de datos generales aceptados como válidos para que por medio del razonamiento lógico logre deducir parte de verdades establecidas como principios generales y después aplicarlos a casos particulares o individuales. Según este método, la conclusión se encuentra dentro de las propias premisas. Método inductivo. Es considerado como el método por excelencia de las ciencias naturales. El método inductivo se apoya en los resultados de algunos casos particulares para establecer una relación general. Utiliza la información generada por otros métodos. Método sintético. Este método tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos que se obtuvieron del análisis. Tiene como fin comprender la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes. Método experimental. Es un método muy utilizado para estudiar fenómenos de la naturaleza susceptibles de ser observados, donde se manejan variables manipulables para observar los efectos de manipulación y así determinar la causa de las variables mediante su control. Este método consta de 3 fases. La primera fase es observación del fenómeno a estudiar. En esta fase se debe registrar un fenómeno que sea susceptible de medirse o cuantificarse y que se pueda repetir. Fase 2. Formulación de una hipótesis que explique el fenómeno. La característica principal de la hipótesis es que se pueda ser sometida a contrastación experimental, así que debe ser planteada en términos concretos que puedan observarse o medirse. Y por último, fase 3, comprobación o verificación de la hipótesis. En esta fase la hipótesis es sometida a comprobación por medio de la experimentación para así poder comprobarla o refutarla. Método histórico. Está relacionado con el tiempo para poder conocer su trayectoria y proceso al transcurrir observando cómo es la evolución del objeto y bajo a qué causas cambia o se transforma. En este método el investigador busca las evidencias históricas del objeto en que estudió.